un símbolo de pecado, anarquía, tentación y caos. Satanás se encuentra en todas partes, lista o listo para orillarnos a cometer los actos más atroces que si estuviéramos lejos de él, quizá jamás sucederían, ¿o no? Yo soy Luisa Iglesias y esto es Enemigos Invisibles, porque aquí desmontamos conspiraciones. Y sí, la conspiración por excelencia en todo nuestro planeta es que todas y todos de entrada adoramos al diablo. Los que compran la Bubus adoran al diablo, los que son wokes adoran al diablo, la comunidad LGBTIQ+ está adorando al diablo, los Terians adoran al diablo y usted y yo seguramente también. Este viejo cuento judeocristiano funciona muy bien, pues el ingrediente místico del satanismo justifica en ocasiones a aquellos que cometen actos conscientes en busca de su beneficio propio y al mismo tiempo busca deslegitimar las demandas de las minorías y disidencias. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto parte de la falacia del ridículo. Seguramente han escuchado hablar de esta falacia del ridículo, pero va de nuevo. Es como cuando vas a una fiesta y tu mamá te regaña y le dices, es que mi amigo me invitó. Y entonces tu mamá te contesta, ¿ah, sí? Entonces si tu amigo te dice que te avientes de un puente, te avientas. Pues no, es lo mismo. Es como decir, todas y todos los que tengan algo diferente que decir, seguramente es porque adoran al diablo. El diablo es el extremo de las cosas. No siempre fue así. El satanismo y el diablo son un fenómeno cultural dinámico que de hecho ha funcionado como un espejo de las ansiedades, de los tabúes, de las estructuras morales y también de todas estas estructuras sociales occidentales, todo desde su origen como un funcionario celestial, en parte de este pensamiento hebreo temprano hasta la consolidación, ¿no? Como un icono de rebelión individualista que además ha sido construido y reconstruido a lo largo de la modernidad. ¿A qué vamos con esto? El diablo cambia de significado. El diablo ha cambiado de símbolo a lo largo de los años, pero vámonos por partes. En realidad, las religiones antiguas no tenían una concepción absoluta sobre el mal, sino que más bien generaban equilibrios de opuestos en donde ambos, el bien y el mal, eran necesarios. De hecho, ni siquiera se llamaban bien y mal. El mal no era un agente independiente que había que destruir, sino que en realidad era una parte de nuestra existencia, lo que todos teníamos dentro. En culturas como Mesopotamia, por ejemplo, existieron demonios causantes de infertilidad, de enfermedades o desgracias. Y es que no eran enemigos cósmicos, lo que tenían era una función dentro de su sistema social. Por ejemplo, había una demonia que no era demonia, sino que era un agente del caos, llamada Lamashtu. Lamashtu era la esposa de Pazuzu en la religión mesopotámica. Si ustedes preguntan, ¿y quién era Pazuzu? Seguramente lo recuerdan porque es el rey de todas las teorías de la conspiración después de haber aparecido en los libros y en la película del Exorcista. Pues bien, Pazuzu estaba casado con Lamashtu. Lamashtu no le rendía cuentas ni a Dios ni al diablo. Ella era un agente del caos. Era una especie de serpiente con una lengua larga, que se metía por debajo de las puertas, se metía por la vagina de las mujeres embarazadas y les arrebataba a sus bebés como haciendo churrito y se los comía. Esa era la leyenda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que todas las mujeres embarazadas en Mesopotamia tenían que tener una medalla de Pazuzu porque era el único que podía ejercer un poder sobre la Mashtu, hablando de patriarcados en tiempos mesopotámicos. Pero, por ejemplo, en los textos más antiguos del Tanaj, el término Satán funciona como un sustantivo genérico derivado de una raíz verbal que significa obstruir o oponerse o quizá acusar. En ese contexto en particular, podía ser tanto un adversario militar o un opositor político como una especie de entidad celestial encargada de una misión específica por parte de Yahvé. O sea, podía jugar como que para los buenos y para los malos, pero no solo eso, sino que desde ahí se empezó a plantear que el diablo era el adversario por excelencia. No importa quiénes son los buenos, el diablo siempre va a ser el libre. Y el libre, en la concepción conservadora, siempre
es el villano. Pero bueno, en los libros de Job y Zacarías, la figura de Hasatán se trata o aborda más bien un cargo o una función en particular, no de una identidad como tal, no es una personalidad malévola, forma parte de los hijos de Dios, es una asamblea de seres celestiales que sirven en la corte divina. Precisamente, en los libros de Job y Zacarías, la figura de Hasatán, de hecho, se trata de un cargo o una especie de función y no de una entidad personal malévola. Digamos, forma parte de los hijos de Dios, que es esta asamblea de seres celestiales que sirven en la corte divina. Entonces, en el libro de Job, el papel es el de un fiscal itinerante, cuya labor consiste en patrullar la tierra para evaluar la integridad de los seres humanos. Y justamente para la llegada de la Edad Media, el diablo, justo aquí, es cuando se convierte en un instrumento disciplinario pedagógico asociado con la herejía, la sexualidad y el paganismo. Es como cuando decían, las mujeres que tratan mal a su mamá se convierten en arañas. Los niños que no se comen su sopa, se los lleva el diablo, y si te caes al piso te chupó la bruja. Ese es el concepto. Si tú te portas mal, el diablo va a venir por ti. Si tú tienes libertad sexual, el diablo va a venir por ti. Cualquier cosa que no sea buena es del diablo. El diablo absorbe todo lo que el cristianismo necesita deslegitimar. ¿Por qué? Porque no es que sea malo, es que está en contra de la norma que sirve al poder tanto religioso como económico de los pueblos. En este momento comienzan las narrativas rituales y sacrificiales, ¿no? Empiezan a decir que si había rituales, sacrificios, que además no tenían evidencias que justificaban las persecuciones y actos represivos. Ahí pueden consultar este libro, el Malleus Maleficarum, donde se habló, Malleus Maleficarum era de hecho el libro por excelencia donde se habló de toda la persecución de la Inquisición a las brujas, de cómo se hablaba, por ejemplo, de que los sabios, los hombres, eran los magos, ¿no? Porque eran los buenos. Las mujeres, porque eran libres y libres sexualmente, sobre todo, y libres de ideas, eran las brujas, como algo peyorativo. Ahorita llegamos a las brujas, déjenme llegar ahí, porque el diablo precisamente deja de ser una figura teológica y se convierte en una herramienta política de control, y eso es lo que nos interesa. Ahora bien, en la imaginación popular, la palabra satánico no explica la condena. Y lo más inquietante es que casi nunca se habla de satanismo, sino que se habla de este poder. La técnica es vieja y funciona porque es sencilla. Tomas una práctica ajena y la vuelves una amenaza. Tomas un símbolo ajeno y lo reescribes como contaminación. Incluso cuando dotas del término satánico a figuras que automáticamente tú ya pensabas como malas, empiezas a dudar de ellas. Puedes jugar con esa doble paradoja. Por eso en el contexto actual es casi, está casi al mismo nivel que tú pongas a la cultura LGBTIQ+, o a la comunidad, o a Jeffrey Epstein y a todos los que aparecen en estos archivos como adoradores del diablo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Los pones a un mismo nivel y estás anulando la gravedad de las acciones de un grupo, mientras que deslegitimas el poder o la conciencia del otro. Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo entonces? Tomas esta diferencia cultural y la presentas como un peligro moral, ¿no? Ya no discutes con una persona, la expulsas. Ya no dialogas con una comunidad, la deshumanizas. Facilito. El diablo deja de ser una figura religiosa y se convierte en una herramienta para marcar lo que está permitido y lo que está totalmente prohibido. Entonces, de pronto, este guión de los buenos y los malos deja de ser metáfora y se vuelve escena nacional. Ejemplo, en septiembre de 2025, Charlie Kirk es asesinado en un campus universitario. Esto ocurrió en Utah, lo recordarán bien. Pero lo que viene después abre una grieta que ya existía desde púlpitos de iglesias negras. Pastores, sí, tal cual, los pastores denunciaron que la retórica de Charlie Kirk estaba traicionando el evangelio y que además convertirlo en un héroe estaba borrando el daño que él había producido con su discurso contra personas afrodescendientes, inmigrantes y comunidades comunidades como por ejemplo la LGBTIQ+. A ver, este es un tema delicadísimo porque Charlie Kirk, por ejemplo, fue una de las personas que más se encargó de invisibilizar el discurso de estas comunidades a través de estos mal llamados debates.
¿Por qué les decimos que no son verdaderos debates? Porque cuando tú te sientas frente a otra persona a ridiculizarla y a decirle que todo lo que es no es válido dentro de una cultura, no estás debatiendo. Los discursos de odio no son libertad de expresión. Ese es precisamente el actuar de Charlie Kirk, que era lo que hacía, como les comentábamos, deslegitimar a los grupos y a las minorías a través de falsos debates que en realidad lo que promovían eran los discursos de odio. Por eso se ganó la animadversión de personas como Jimmy Kimmel, este comediante conductor que casi pierde su trabajo, dado que Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk denunciaron que él ahora ejerciendo discursos de odio por hablar de lo que había hecho Charlie Kirk, o lo que pasó con estas iglesias que decían, ¿por qué vamos a vanagloriar la figura de una persona que se ha encargado sistemáticamente de odiar a las comunidades? Que ahí aparece una pregunta que no se puede evadir. ¿Por qué se exige compasión como obligación pública, pero se practica un dolor selectivo cuando las víctimas no encajan en el relato? El clero negro describe esta veneración como parte de una historia mucho más larga, donde la fe ha sido usada como arma para justificar colonialismo, esclavitud e intolerancia, y donde voces poderosas han controlado el micrófono para remodelar el cristianismo, y donde voces tan poderosas han controlado el micrófono para remodelar el cristianismo al servicio de la exclusión y el odio. A principios de 2026, Trump intensificó sus esfuerzos por vincular su administración con la fe cristiana, es decir, los buenos buenísimos, promoviendo la idea de un país rededicado bajo Dios, presentándose como defensor de valores cristianos conservadores y empujando una comisión de libertad religiosa. Suena a protección, suena a derecho, suena a libertad, pero el punto no es el lema. El punto es lo que se normaliza alrededor. Cuando el cristianismo se vuelve marca política, la libertad religiosa deja de ser un principio universal y se vuelve una herramienta selectiva, útil para blindar aliados y hostigar a aquellos que incomodamos. Este quizás sería el mejor momento para empezar a hablar del mejor amigo del diablo: la bruja. La bruja es un antecedente que podría decirse fue... pues además, digamos, la figura que antecede a los feminismos. Sí, los feminismos como tal, lo sabemos bien, se han ido formando a lo largo de los años y necesitaron de estas figuras transgresoras. Pero hay un precedente que atraviesa las luchas antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas, porque sin estas tres cosas el feminismo como tal no funciona. O bueno, cada quien. Pero con la cacería de brujas y esto que les mencionaba hace un rato del Malleus Maleficarum, comenzó también un feminismo, pero no era un feminismo que se nombrara. Pensemos en mujeres como Silvia Federici. Ella lo llama un proyecto racional, exitoso y coordinado para reconstruir el rol de las mujeres. Así que no se vayan, porque después de la pausa vamos a estar hablando de estos feminismos, de estas brujas y de cómo las brujas, las feministas y las mujeres siempre todas somos adoradoras del demonio. Los discursos de las minorías han sido invisibilizados, deshumanizados, desvirtuados o anulados enteramente cada vez que los conservadores dicen que son discursos de adoradores al diablo. Y quizá el grupo que más ha sido desvirtuado por este tipo de comentarios es el de las feministas. ¿Por qué? Porque las feministas históricamente han tenido una batalla que no tiene que ver con partidos políticos, con filias o con fobias, sino con el derecho de las mujeres a ser mujeres. Y precisamente estábamos hablando de las brujas, las adoradoras, las novias, las mejores amigas del demonio. Silvia Federici llama a los feminismos, o atribuye, como toda esta corriente feminista, a este proyecto racional, exitoso y coordinado para reconstruir el rol de las mujeres y dejarlas al servicio de los hombres y del capital. O sea, ella estaba viéndolo desde ahí. Ella decía, la caza de brujas fue una guerra contra las mujeres, fue un intento coordinado de degradarlas, de demonizarlas y destruir su poder social. Ella lo describía así. Por ejemplo, el filósofo Thomas
Thomas Hobbes aprobó la persecución como control social, mientras que Jean Baudin, obsesivo, él justamente pedía que fueran quemadas vivas y que sus hijos también fueran quemados como una forma de supremacía masculina. Todo esto escrito con tinta ilustrada. Que hay que decirles algo. No sé si están de acuerdo en que muchos de los crímenes contra infancias en el planeta parten de esa misma premisa, el barrido de las infancias para garantizar que no exista una herencia, entre comillas, maldita o un legado maldito contra el legado de los elegidos o los buenos. Y si usted no me cree, haga una revisión del genocidio palestino. Pero eso es algo que podríamos platicar más adelante, pensando también en temas religiosos. El resultado de todo esto que les estoy contando fue una ingeniería social. Se impuso un modelo, la mujer y esposa ideal. Casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras, siempre ocupada con sus tareas, propiedad de los hombres, sí señor. Y hasta la mujer rebelde, Dios, fue descrita o reescrita como la sirvienta del diablo, con un amo masculino, que era lo que les decíamos de la Mashtu. Las mujeres tendrían incluso en el supuesto satanismo que estar al servicio de los hombres. Permítame comentarle que en las textos o los libros satánicos, como algunos que podríamos encontrar de Aleister Crowley, de Anton LaVey o muchos otros, sobre todo más académicos y más antropológicos, lo que se dice es que la figura del diablo respetaba a las mujeres y exigía que no se maltratara a las infancias. Por eso también muchos están cuestionando que lo que está ocurriendo actualmente en nuestro planeta, con toda esta polémica con respecto a trata de niños, con respecto a secuestro y asesinato de menores, no está relacionado con este tipo de sectas, sino con sectas económicas poderosas que tienen más que ver con una lucha de clases. Pero a ver, estábamos hablando de esta supremacía masculina, sellada con teología, economía y violencia. Ahora vamos a dar este salto al presente. Y vamos a pensar en los Proud Boys, que son esta organización neofascista de extrema derecha fundada por Gavin McInnes en 2016. Esta membresía abierta exclusivamente a hombres, pues ya seguramente ustedes la habrán escuchado hablar, porque lo que hacen es reclutar apelando a la idea de que feministas, socialistas, inmigrantes y la comunidad LGBTIQ+, pues son los enemigos, ¿no? Su ideología gira en torno al chauvinismo occidental, roles de género tradicionales y oposición firme al feminismo. ¿Por qué van a pensar así? Seguramente aman al demonio. Ayer era bruja, hoy es amenaza. Ayer era sirvienta del diablo, hoy es enemiga de la civilización y de los roles adecuados para la familia. El contenido cambia, la función no tanto. Desde que Donald Trump regresó al poder, todo esto se describe como una drástica expansión de ideas que se traducen, por ejemplo, en ICE. Y en esta campaña de reclutamiento con imágenes muy agresivas que tienen que ver precisamente con lo patriótico y lo patriótico relacionado con lo cristiano. Entonces, ICE serían estos guerreros de Dios. Es lo que muchas personas han señalado en distintos análisis. Es interesante de revisar porque precisamente el 11 de agosto de 2025, ICE publicó una imagen del tío Sam con el lema algo así como ¿hacia dónde, estadounidense? Esta frase conecta con un meme que fue usado, digamos, por influencias de derecha, pero su origen se vincula con un libro antisemita publicado por una editorial neonazi a finales de los años 70. Después apareció Estados Unidos para los estadounidenses, que es este eslogan recuperado aparentemente del Ku Klux Klan. Ahí está. Y también nos haría reflexionar, entonces, ¿quiénes son los que tienen los verdaderos discursos del diablo? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? ¿O realmente tendríamos que pensar en el diablo o en libertades? A ver, vámonos de nueva cuenta a Estados Unidos. En medio de un Estados Unidos que vivía bajo la segregación racial, el blues afroamericano, el gospel y otros géneros influyeron en el nacimiento de nuestro género con sentido de la vida, que sin duda tendría que ser el rock. Y si usted no está de acuerdo, recuerde que nos escribe con el hashtag enemigos invisibles. Pero a ver,
Para sectores conservadores esto era una amenaza al orden social, porque este género promovía espacios donde jóvenes de distintas razas compartían cultura. Y aquí ponemos una entrecomillada a las razas porque sabemos que esta es una idea que ya no se maneja, que estamos hablando de comunidades, pero las personas que ejercían este tipo de prácticas lo sostenían, o lo sostenían quizá de una manera peyorativa, más bien, porque la música negra fue asociada con lo primitivo, con lo inmoral. Incluso el blues fue llamado por algunos predicadores música del diablo, justificándose en que el ritmo corporal y el baile eran vistos como sexualizados y peligrosos. Qué paradójico que en esta entrega de los premios Oscar, la película con más nominaciones es nada más y nada menos que Sinners, que es una película que describe la historia del racismo estadounidense, del odio estadounidense hacia los negros a través de la música blues y del nacimiento del rock, pensando en que los verdaderos villanos son los blancos, transformados en vampiros y en demonios. En los inicios del rock, Chuck Berry ayudó a definir el sonido y actitud, incluso la estética y toda la temática juvenil de este género, aumentando de a poquito la velocidad del ya conocido blues y le iba añadiendo, letras sobre autos, sobre baile, sobre la vida adolescente. Él logró hacer música que era atractiva para todas y para todos los jóvenes, y eso era peligroso. Su famoso pasito escénico, el dog walk, se volvió parte del ADN visual del rock, y ya en los años 60, grupos británicos icónicos como los Rolling Stones y los Beatles retomaron su estilo. Dos de las bandas que más leyendas urbanas han tenido con respecto a la adoración al demonio. Si no, pregúntele a sus satánicas majestades o pregúntele a Mick Jagger qué hacía en su fotografía con Epstein cenando deliciosamente. Pero bueno, décadas después, en los años 70 y en los 80, bandas como Black Sabbath o como Led Zeppelin utilizaron la estética oscura y el discurso religioso que ya tenía como esta base previa, ¿no? Donde lo que se decía es, esta es la música del diablo. Se hacía a propósito, pero hay que decir que bandas como Led Zeppelin sí estaban persiguiendo textos e ideas, más bien, que sí estaban relacionadas con la búsqueda de lo oculto, mientras que Black Sabbath tenía un líder, Ozzy Osbourne, que era mucho más cristiano y que siempre que terminaba un concierto decía God bless you. La controversia con Led Zeppelin, de hecho, surgió entre muchas otras cosas porque Jimmy Page estaba interesado en el ocultismo y él, de hecho, coleccionaba objetos relacionados con el influyente ocultista Aleister Crowley, del cual se han dicho muchas cosas, es una de las personas más polémicas, y parte de todo esto se estrelló de una u otra manera en la canción Stairway to Heaven, que cuando la reproducías al revés contenía mensajes satánicos, este famosísimo backmasking. Sin embargo, nunca se probó que esto fuera intencional. ¿Usted ha escuchado esta canción al revés? Ahí nos lo tendrá que contar. En el caso de Black Sabbath, pese a la estética y los prejuicios, muchas de las letras advertían sobre el mal y no lo glorificaban. E incluso canciones como After Forever de Sabbath tienen mensajes espirituales muy cristianos. Su canción más polémica quizá estaría glorificando a la marihuana. Nunca estarían glorificando al demonio. Digo, para los que sean más fanáticos de Black Sabbath, él estaba apelando, o ellos estaban apelando más al stoner o al doom, en lugar de estar apelando al gótico o al oscuro. Por ejemplo, Geezer Butler, integrante de esta agrupación, tenía una formación altamente católica. Todos los integrantes de Black Sabbath en realidad venían de entornos obreros, y la protesta que ellos tenían era una protesta en un inicio de izquierda, que conforme más se fueron integrando a la industria del rock y sobre todo a esta industria del mainstream, quizás se fue derechizando. Por eso, personas como Geezer Butler o personas como Tony Iommi hablaban más del capitalismo como una entidad voraz, mientras que Ozzy Osbourne en su momento defendía a personajes como, por ejemplo, Benjamin Netanyahu de Israel, cuando en algunos de sus conciertos invitaron a un cantante llamado David Draiman de una banda llamada Disturbed. ¿Por qué viene esto al caso? Note usted aquí esta imagen de David Draiman firmando misiles con los que se iban a matar a pequeños, a niñas y niños en este genocidio palestino. Pero bueno, finalmente tendríamos que hablar de Marilyn Manson. Si estamos hablando del pánico satánico y el miedo que se tenía a las figuras del rock, Marilyn Manson, por su estética, por su nombre artístico que combinaba a Marilyn Monroe con Charles Manson, por álbumes que tenía como Antichrist Superstar, fue señalado como el promotor del satanismo y la violencia. Quizá es una de las figuras menos satánicas o menos relacionadas con esta estética, porque era uno de los pocos que tenía un pensamiento altamente político. Ya
después estuvo funadísimo y ya después lo alcanzaron diferentes denuncias. Pero regresemos al año 1999 y estamos en los tiempos de la masacre de Columbine, donde muchos medios decían, es que el asesino era fanático de Marilyn Manson y era como despojar de la responsabilidad al sistema para poner a estas minorías como los verdaderos villanos. La respuesta de Manson fue una de las respuestas más icónicas en la historia de los rockeros, yo me atrevería a decir, porque él justo dijo que él, en lugar de decirle algo a estos jóvenes, él los escucharía. Él ha dicho en múltiples entrevistas que su personaje artístico es una crítica a la sociedad, a esta religión institucionalizada, a esta cultura del miedo, y ni siquiera se ha identificado formalmente como miembro de ninguna religión satánica tradicional. Es decir, él está aquí por el show. Tras el tiroteo de Columbine, cuando se le culpó mediáticamente, Manson escribió un artículo en la Rolling Stone que estaba titulado Columbine, Whose Fault Is It? Algo así como Columbine, ¿de quién es la culpa? Y ahí expresó esta idea central que decía: la sociedad prefiere culpar a la música, a los videojuegos o a las películas en lugar de escuchar realmente lo que los jóvenes tienen que decir, ¿no? Y justamente esto que les decíamos, cuando le preguntó que qué le dirían, él dijo, no diría nada, yo me limitaría a escuchar. Vaya que muchos de nosotros tendríamos que sentarnos a escuchar a estos jóvenes en lugar de invisibilizarlos o invalidarlos a través de estos discursos de odio. Justo lo que hizo creo que fue tocar una verdad muy incómoda. No es ni el diablo ni el satanismo lo que puede despedazar una sociedad. Esos son los chivos expiatorios culturales que no permiten abordar las problemáticas reales, que son la violencia, el aislamiento, la falta de empatía, esto cuando hablamos de los jóvenes, o el apoyo, justamente la atención a este tema de salud mental, ¿no? A una educación patriarcal que de pronto está mermando con toda la educación de salud mental de las y los jóvenes. Durante siglos, el diablo ha cambiado de rostro y de cuerpo según la necesidad del poder en turno. El diablo ya fue fiscal, ya fue mujer rebelde, ya fue minoría negra, ya fue figura incómoda de la música y hasta género musical si se le pegaba la gana. No porque realmente el diablo estuviera en todos estos detalles, sino porque nombrarlo así permitía expulsarlo, castigarlo y controlarlo. Y así es como nos han castigado a lo largo de los años. Y cuando la fe se vuelve marca política, cuando la moral se vuelve propaganda y cuando el miedo se vuelve herramienta, que creo que eso es lo más importante, el satanismo deja de hablar del mal y empieza a hablar de quién tiene el poder de nombrarlo. ¿Quién está en turno con este poder para elegir a qué le tememos y dónde está el demonio? Así que la próxima vez que escuchemos términos como satánico, satanista, villano, villanísimo, malo, malísimo, pues conviene preguntarnos qué estamos viendo en realidad, porque quizá no estamos frente al enemigo. Soy Luisa Iglesias y nosotros somos Enemigos Invisibles. Nos vemos la próxima.